Del libro Cómo vender cualquier cosa de Joe Girard, capítulo 5. La ley de Girard de los 250. Me he fijado una regla muy estricta en mi trato con los clientes. En el capítulo anterior traté de darle una idea de cuál es mi actitud hacia todo aquel con quien trato. Usted puede pensar que, porque soy un superestrella en este negocio, puedo permitirme el lujo de despedir a un tipo si me está haciendo pasar un momento difícil o si no me gusta su apariencia o por cualquier otra razón. Si así lo piensa, fíjese en mi récord de ventas y en lo que gano con las mismas. Sin embargo, si cree eso, está pasando por alto el punto más importante de todos. Y dicho punto es: no importa cómo me sienta en lo personal o cómo sienta respecto a la persona con la que esté en esos momentos, jamás permito que mis sentimientos se interpongan. Es un negocio lo que estamos haciendo y nuestra profesión es importante. Y esas personas, esos prospectos, esos clientes son lo más importante del mundo para todos y cada uno de nosotros. No son interrupciones ni molestias, son aquello de lo que vivimos. Y si no comprendemos tal cosa como un hecho real de la vida, no sabemos entonces lo que estamos haciendo. Y no estoy hablando de algunos, ni de la mayoría de ellos. Estoy hablando de todos ellos. Permítame que le explique qué es lo que llamo la ley de Girard de los 250. Poco después de que me inicié en este negocio, tuve que ir a una agencia funeraria a presentarle mis últimos respetos a la madre de un amigo mío, la cual había fallecido. En los funerales católicos les dan a los asistentes unas tarjetas con el nombre y la fotografía del finado. Durante largos años se había visto tales tarjetas, pero nunca me había puesto a pensar en ellas, sino hasta ese día. De pronto se me ocurrió una pregunta y se la hice al de la funeraria. ¿Cómo sabe usted cuántas tarjetas tiene que imprimir? Su respuesta fue: es cosa de experiencia. Uno repasa el libro donde la gente firma y no hace sino contar las firmas, y después de un tiempo se percata de que el número promedio de personas que asisten a un funeral es de 250. Poco tiempo después me compró un automóvil el director de una funeraria protestante. Una vez cerrada la venta, le pregunté cuál era el promedio de personas que asistían a un funeral protestante. Su respuesta fue: alrededor de 250 personas. Luego, un día, mi esposa y yo asistimos a una boda donde conocí al dueño del lugar donde se ofrecía el banquete. Le pregunté cuál era el promedio de invitados que asistían a una recepción de esa naturaleza. Y me dijo: alrededor de 250 por parte de la novia y unos 250 por parte del novio. Creo que ya puede imaginarse cuál es la ley de Girard de los 250, pero de todas maneras se la diré. Todo mundo conoce en su vida a 250 personas lo bastante importantes para invitarlas a su casamiento o a un funeral. 250. Podría argumentar que los ermitaños no cuentan con tantos amigos, pero le diré que hay muchas personas que tienen muchos más de ese número. Sin embargo, las cifras prueban que 250 es el número promedio, y eso significa que si yo hablo con 50 personas a la semana y solo dos de ellas no quedan satisfechas con la manera como las traté, al final del año habrá alrededor de 5,000 personas influidas por solamente esas dos a la semana. He estado vendiendo automóviles durante 14 años. Por lo tanto, si dejo insatisfechas a solo 2 personas a la semana entre todas a las que atiendo, habría ya 70,000 personas, todo un estadio, que estarían convencidas de una cosa: no le compre nunca a Joe Girard. No se necesita un genio de las matemáticas para saber que la ley de Girard de los 250 es lo más importante que puede aprender de mí. Simplemente póngase a pensar. Un tipo entra a la sala de exhibición, pero en esos momentos usted está de un humor de perro si lo trata mal. Él regresa a la oficina y alguien le pregunta: ¿qué es lo que pasa? El tipo contesta:
Sam Glotz me acaba de tratar como si fuera a pedirle algo. O alguien está tratando de comprar un auto y él se entera y comenta, no te acerques a Sam Glotz, es un tipo grosero. Usted no sabe quién de los que entran a la sala de exhibición es un director o un supervisor al que muchas personas en una fábrica o en una oficina consideran una autoridad. No puede saber si uno de ellos es el presidente de su logia, ni si después de hablar con usted vaya a dirigir una reunión de la misma. O piense en el peluquero o el dentista, gente que habla con muchas personas diariamente como parte de su trabajo, o en algún otro vendedor de un producto diferente. Si una persona común tiene 250 personas a las que ve con regularidad durante su vida, ¿qué hay de aquellas otras personas que ven a muchas más en una semana en el transcurso de su vida diaria? ¿Puede permitirse que tan solo una persona de las que lo visitan se regrese insatisfecha y disgustada? No, si una sola persona común influye en otras 250 en el transcurso de su vida, sea hombre o mujer. No, si muchas de las personas que trata diariamente tratan a su vez con muchas otras personas todos los días. La gente habla mucho con otra gente acerca de lo que compra o de lo que piensa comprar. Los demás siempre están ofreciendo consejos acerca de dónde comprar y cuánto pagar por determinada cosa. Esa es una parte importante de la vida diaria de la gente ordinaria. ¿Puede permitirse el enemistarse con tan solo una de esas personas? Yo no puedo hacerlo. Y usted sabe que si cualquier otro puede, yo también puedo hacerlo. Sin embargo, sé que no puedo porque también sé cuántas de mis ventas y cuántos de mis ingresos provienen de que unas personas les hablen a otras acerca de mí. Eso es una fuerza poderosa en mi vida profesional y debe serlo también en la de usted. No estamos hablando de años o de amistad, nos estamos refiriendo a negocios. A mí no me importa lo que piense realmente de las personas con las que trata. Lo único que importa es la manera como actúa con ellas, cómo las trata. Por supuesto, si no puede controlar sus sentimientos reales, se meterá en problemas. Pero estamos hablando de negocios, y en los negocios todas esas personas, los gorrones, los antipáticos, los latosos, los que fuman en pipa, pueden significar dinero para usted. Y cuando usted está rechazando a uno de ellos, únicamente a uno, con enojo o algún comentario despectivo, está corriendo el riesgo de cobrar mala fama entre por lo menos 250 otras personas. Personas que tienen dinero en el bolsillo, parte del cual podrían desear dárselo. Esa es una actitud de hombre de negocios que es mejor que desarrolle y tenga presente cada minuto de cada día en su trabajo, si no quiere quedar barrido por la ley de Girard de los 250. Cada vez que desaira a un prospecto, desaira a 250 personas más. Del libro Cómo vender cualquier cosa de Joe Girard, capítulo 6. No ingrese a ese club. Yo no descubrí la ley de los 250 el primer día que trabajé como vendedor. Necesité varios años para desarrollarla. No puedo imaginarme cuánto me costó en clientes perdidos, además de sus amigos, parientes y compañeros de trabajo. Tengo que admitir que todavía hasta hace poco he perdido los estribos de cuando en cuando. Si alguien ha hecho algún comentario acerca de los wops, de los dagos, pero es que en ocasiones no funcionan bien mis esfuerzos por reprimir mi excitable temperamento siciliano. Temprano, en mi profesión, aprendí una lección muy importante, la de no ingresar en el club. La mayoría de los vendedores la aprenden el primer día que pasan en un nuevo empleo, pero pronto la olvidan. Lo que significa es esto: no entre a formar parte de lo que nosotros llamamos la arena del chismorreo o el ruedo, en el lugar donde trabaja. Tal sitio es el lugar donde se reúnen los vendedores en las mañanas y pasan el tiempo
discutiendo qué hicieron la noche anterior o de qué se estaba quejando la esposa durante el desayuno o de algún otro tema que no tiene nada que ver con el trabajo. Todo el mundo sabe a qué me refiero. Uno de los vendedores se acerca al grupo y exclama: ¿Ya supieron lo de Bill Jones? Bill Jones era un tipo que trabajó ahí 10 años antes y ninguno de ellos lo conoce. Pero escuchan con toda atención mientras el que tiene la palabra les cuenta que Bill Jones tuvo un accidente o se sacó la lotería. ¿De qué sirve eso? ¿Cuánto dinero le significa a usted eso? Luego hace su aparición el carrito con el café y todos empiezan a echar monedas al aire para ver a quién le corresponde pagar esa mañana. El día sigue transcurriendo y pronto llega la hora del almuerzo. Ahora la cuestión es, ¿a dónde vamos a comer? Alguien menciona un sitio y luego todos empiezan a discutir hasta que se hace una votación y finalmente todos se van a almorzar, generalmente a un lugar que otros vendedores frecuentan. Por lo que no es factible que se encuentren a alguna persona que para ellos signifique negocio. Después del almuerzo se pierde más tiempo contando historias o aclarando quién le debe cuánto a quién por el almuerzo. En poco tiempo el día ha terminado y con él cualquier oportunidad de realizar alguna operación de venta. Recuerde, se trata de su negocio. No importa para quién trabaje ni qué es lo que venda, y mientras mejor lo maneje, más será la gente a la que le venda y convierta en sus clientes. Cada minuto que pasa buscando modos de no trabajar le cuesta dinero. Me dirá que esto ya lo oyó antes, pero si forma parte de ese grupo social de vendedores rodeando la puerta de entrada, no está utilizando lo que sabe porque no puede ganar dinero pegándose a los muchachos. Ya dije que usted ya lo sabe si ha sido un vendedor profesional por algún tiempo. Todo lo que tiene que hacer es recordar el primer día que entró a trabajar en su empleo actual. Recuerde cuando no conocía a ninguno de los otros vendedores. Se sentía usted solitario. No había nadie con quien hablar y usted tenía que buscar algo que hacer. Tal vez se pasó algún tiempo familiarizándose con el producto. O a lo mejor trataba de acercarse discretamente a donde el jefe estaba hablando con algún cliente para aprender cómo lo hacía. Quizá trató de trabajar usando el teléfono o les envió algunas cartas a amigos y parientes diciéndoles dónde estaba trabajando ahora y qué era lo que vendía. Nadie tuvo que decirle que hiciera tal cosa porque, si tiene algún sentido comercial, sabe que existen determinadas cosas que un vendedor tiene que hacer cuando empieza a trabajar en un nuevo lugar. Es algo así como un estreno. Algo todavía más importante. Hacía todo eso porque lo que le sobraba era tiempo. No había nadie con quien hablar, nadie con quien tratar de intimar. Luego, pasado un tiempo, se convirtió en uno de los muchachos y dejó de hacer la mayor parte de las cosas que antes hacía. Si no es que todas ellas. Ya no es el tipo lleno de determinación y se pregunta qué sucedió con todo el negocio que estaba haciendo cuando empezó a trabajar ahí. Bien, así son las cosas, se dice usted mismo. A veces está uno de suerte y a veces no. No me crea, pero muy al principio de mi carrera aprendí la lección de una manera dolorosa. Una vez que aseguré la bolsa de comestibles para alimentar a mi familia, comprendí el valor de una victoria en ventas. Antes que nada, estaba ese deseo inmediato, el de llevar a casa qué comer. Pero también había algo más que eso porque en aquella primera venta hubo la excitación especial de la venta misma. Yo ya había vendido unas cuantas casas el año anterior durante mis días de constructor, pero eso no requería realmente mucho esfuerzo de ventas por el precio tan bajo al que las ofrecía y porque en ese tiempo las casas baratas eran escasas. Pero el lograr que el hombre de la Coca-Cola me comprara un Chevrolet fue para mí un verdadero triunfo. No solo conseguí los comestibles y mi comisión, sino que experimenté la excitación de la victoria, que todo vendedor experimenta si es un verdadero vendedor. Esa fue mi primera venta y me dio la confianza necesaria para probar cualquier cosa en que pudiera pensar para hacer muchas más.
Yo no conocía a ninguno de los otros vendedores del lugar y sabía que no veían con buenos ojos a ningún recién llegado porque para ellos yo era alguien que iba a quitarles parte del negocio. Por lo mismo, no me hice de amigos entre ellos, pero en lugar de eso, vendí muchos autos. Durante mi primer mes vendí 13 y en el segundo vendí 18 y me coloqué entre los que mejor lo hacían al terminar mi segundo mes de labores. Luego me despidieron. Ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió, pero según recuerdo, los otros vendedores se quejaron de mis ventas y me acusaron de que les estaba quitando el negocio. De lo que realmente se estaban quejando, pienso yo, era de un tipo nuevo ahí, sin ninguna experiencia, y que sin embargo lo estaba haciendo tan bien o mejor que ellos. Asimismo, no me había hecho amigo de ninguno de ellos. Así pues, tuve que irme a trabajar con otro distribuidor, y con él he seguido hasta la fecha. Cuando llegué ahí por primera vez, el gerente de ventas me dijo que haría bien en no desperdiciar mi tiempo platicando con los demás vendedores de piso. Yo ya había empezado a aprender tal cosa, pero sabía también que no tenía caso el echármelos de enemigos, por lo que he sido muy cuidadoso a ese respecto desde entonces. Los demás saben que trabajo en forma diferente de como ellos lo hacen y que no me gusta desperdiciar el tiempo en la arena de los chismes. Y saben que eso me da buenos resultados. Siempre hay asperezas que limar entre personas que trabajan en el mismo lugar, pero me las he arreglado para trabajar a mi manera y sigo trabajando en el mismo sitio. Entre los tópicos favoritos de conversación de los vendedores en nuestro negocio están el de qué distribuidor es el mejor, cuáles son las fallas del lugar donde trabajan y lo bien que les va a otros amigos que trabajan en otra parte. Eso, no obstante, yo he seguido trabajando en el mismo lugar todos estos años porque lo que más cuenta es cómo trabaja uno, no dónde trabaja. Aunque nuestra ubicación es buena, igual de buena es la de los demás distribuidores Chevrolet y la de las distribuidoras de otras marcas. Y yo he descubierto que lo que cuenta más es cuán inteligentemente trabaje uno, lo cual es más importante que cuanto más trabaje. Siempre que los demás vendedores salen a almorzar, saben que es muy difícil que yo los acompañe porque tengo otras cosas que hacer. Cuando yo salgo a almorzar con alguien es por alguna buena razón de negocios, no porque sea yo un tipo simpático. Ya discutiremos a quién invito a almorzar, qué hago entonces y por qué en otro capítulo. Sin embargo, simplemente permítame decirle precisamente ahora que yo soy todo negocio cuando estoy trabajando, aunque no lo parezca. El mensaje que estoy tratando de comunicar es este: no ingrese a ese club. Y si ya esté en él, sálgase de la manera más discreta posible, porque el estar en él alienta otros malos hábitos y actitudes inapropiadas. Piense en esto. ¿Cuántas veces, cuando el gerente de ventas ha convocado a una reunión, ha escuchado usted que los demás gruñen y dicen: vamos a otra junta que no sirve de nada? Cuando yo empecé a vender automóviles, no sabía nada de cómo vender carros ni de cómo vender ninguna otra cosa, e iba a esas juntas porque me imaginaba que en ellas podría aprender algo. ¿Y sabe usted qué? Aprendía. Es posible que a uno no le gusten los gerentes de ventas, pero probablemente esta persona sepa mucho sobre el arte de vender, aunque concedo que la mayor parte de las películas que le pasan a uno no son muy buenas. Sin embargo, la razón de esta cosa es la de que en su mayoría están hechas por personas que en realidad jamás han vendido nada, sino películas. Por eso es por lo que yo he realizado y vendido mis propias películas de entrenamiento en ventas. Porque aunque las que yo hago no están tan adornadas, en las compañías me las compran, me dicen que sí tratan como se debe el argumento de las ventas. Aún así, lo que el gerente de ventas nos decía en esas juntas era para mí muy interesante y estaba convencido de que él sabía más que yo sobre el arte de vender, cosa que por lo menos en esa época era cierta. Después descubrí que si yo hacía lo que él
Y lo que en esas películas se decía, la cosa funcionaba e incrementaba yo mis ventas. Cualquier cosa que fuera, el usar el teléfono, el enviar cartas personales u otras sugerencias, daba resultado si lo hacía uno con persistencia. Tiempo después aprendí a hacer esas cosas todavía mejor a mi manera y hasta aprendí a preparar mis propias cartas, que a mí me daban mejor resultado que las de ellos. Sin embargo, lo que tenían que decirnos y lo que nos decían que hiciéramos era siempre mejor que nada, y eso es algo que uno no puede aprender si forma parte del club, porque es difícil que un tipo que haraganea con los demás todo el día pueda decirnos cuántos negocios puede uno conseguir usando el teléfono durante 1 hora o hasta 10 minutos todos los días. Y ninguno de los compañeros va a decirle a uno, no presten atención a mis chistes malos, váyanse a su escritorio y escriban 10 cartas a personas diferentes todos los días y así se pondrán en contacto con 2.500 personas al año, personas que tienen un automóvil y que algún día necesitarán otro. La mayoría de los tipos que forman el club piensan que todo el negocio que se necesita entra caminando por la puerta diariamente y consecuentemente jamás le dirán lo que yo sé, que usted puede ser el que mayores negocios realice en toda la ciudad sin pertenecer al club, porque podrá emplear todo su tiempo haciendo que la gente llegue preguntando por usted y no simplemente se aparecerá en la puerta para que lo atienda el tipo que está en turno. A muchos vendedores les va bastante bien de esa manera, en tanto se mantenga su racha de buena suerte, pero nadie puede venderle a todo el mundo. Así pues, el vendedor que tiene que esperar su turno corre también sus riesgos. ¿Cómo hacer que las posibilidades se inclinen a su favor? A mí no me gusta correr riesgos en mi trabajo. Cuando voy a Las Vegas, conozco la ley de las probabilidades. Y si deseo correr riesgos, pues después de todo, para eso es para lo que fui ahí. Sin embargo, no me gusta jugar con mi trabajo ni con la seguridad de mi familia. Por eso no corro riesgos en mi trabajo. Y yo mismo creo mis oportunidades. Y una de las maneras más importantes de hacer tal cosa es la de mantenerse alejado del club. En el barrio donde nací acostumbrábamos a usar cierta expresión, la cual decía, si arrojas suficiente espagueti contra la pared, algo del mismo tendrá que quedarse pegado en ella. Tal vez lo que los chinos arrojen contra la pared sea arroz, pero desde donde usted la mire, esa es la ley básica de las probabilidades en nuestro negocio. Algo completamente diferente de simplemente estarse ahí parado con los demás muchachos esperando que la suerte le llegue sola. Eso significa que si hace un montón de cosas por generar negocios, este tendrá que presentarse. Tales cosas no tienen que ser perfectas para que den resultado, aunque mientras mejor las haga, funcionarán mejor. Lo principal es el hecho de que las haga, y muchas, y no puede llevar a cabo lo que tiene que hacer para inclinar las probabilidades a su favor, a menos que se mantenga alejado del club. Muy bien, dice usted, pero ¿qué es lo que se hace para empezar? Puede hacer 1000 cosas diferentes. Cuando lleguemos a ellas, bien puede escoger las que más le acomoden, las que mejor encajen en su propio estilo, su personalidad y sus intereses. Pero el truco está en hacer algo. En el transcurso de los años he hablado con muchas personas que se mueven en tipos de ventas diferentes. Y todas ellas han estado de acuerdo en que hay muchos cambios entre los vendedores incipientes. Y la razón de tal cosa es que casi cualquiera puede realizar unas cuantas ventas al principio, ya se trate de automóviles o seguros o cualquier otra cosa. Todo mundo puede comprar uno, él mismo, venderle otro a su suegro y todavía otro a su mejor amigo. Es después de la tercera venta, me dijo en una ocasión un gerente de ventas, cuando usted sabe si un tipo es un verdadero vendedor o no lo es. ¿Qué es lo que hace después de que ha realizado las ventas fáciles, las que hace a las personas que le compran porque quieren ayudarlo? Esa es la gran pregunta y a eso vamos ahora. No ingrese al club. En vez de eso, emplee todo su tiempo
en crearse oportunidades.